Bendecidos para bendecir. Alabo a Dios por otra oportunidad que me da de llevar su palabra a través de este medio. Recuérdate que lo que Dios dice, aunque cielo y tierra pasa, su palabra no pasará. Permanecerá para siempre en el nombre de Cristo Jesús. Dios Todopoderoso, agradecido de ti, te exalto, te honro, te bendigo y te pido que tu Santo Espíritu se manifieste y nos reveles lo bueno, lo grande, lo poderoso, lo eterno que eres. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Hemos estado compartiendo, ¿sí?, sobre el fruto de la palabra de Dios, ¿sí? La bendición del fruto de la palabra de Dios. La palabra de Dios debería de producir temor en nuestras vidas. Una persona con un corazón sensible a Dios, como voy a usar el lenguaje bíblico, con hambre y sed de Dios. Una persona que quiere, que necesita que Dios hable a su vida, que Dios trate con su vida, está con hambre, está diligente en escuchar no aquello que quiere escuchar, sino aquello que cuando lo escucha, su corazón es lleno de paz, es ministrado y es liberado. ¿Ok? Esa es una persona temerosa a Dios. La persona temerosa a Dios es aquella que entiende que la palabra de Dios está escrita y no pasará. Que la palabra de Dios es perfecta, es fiel y se cumple. Y que esa palabra que se cumple, pase lo que pase, va a permanecer. Lo que esta palabra produce en la vida del ser humano. De hecho, la naturaleza que fue creada por la palabra de Dios y es sustentada por la palabra de Dios, esa palabra de Dios hace que permanezca para siempre su gloria. Y que el único que puede revertir todo en la naturaleza es Dios con su palabra. ¿Sí? De hecho, Moisés fue instrumento de Dios para Dios abrir el mar en dos, porque Moisés le creyó. Moisés luego pasa el liderazgo o la guía a Josué, que Josué es escogido por Dios. Y Josué ve cómo Dios frena un río, el Jordán, para que el pueblo de Israel pasara en seco. Eliseo, el profeta Eliseo, había un río contaminado y fue usado por Dios para Dios sanar el río y purificar y limpiar el río. Vemos en la palabra de Dios cómo la naturaleza se ajusta. El Señor Jesús se ajusta a lo que la palabra de Dios determina. El Señor Jesús calmó los vientos y la tempestad de una manera impresionante, ¿sí? Como de la oscuridad a la luz, el sol a la noche, al instante, al hablar. Particularmente creo que esa es la estatura de la medida de la plenitud de Cristo que Dios quiere desarrollar en los seres humanos y que nosotros podamos ver su gloria de esta manera. Pero es importante que en nosotros se produzca el temor. Les compartía en el tiempo anterior, en el encuentro que hemos tenido anteriormente, que temor a Dios es la certeza de lo que Él dice se va a cumplir, ¿sí? Se va a cumplir lo que Dios dice, y como lo que Dios dice se va a cumplir, hemos de andar caminando con la reverencia debida y el cuidado debido para con Él. Ahora, hay 4 cosas que le voy a compartir en este tiempo, ¿sí? Si nos da el chance, de qué es el temor a Dios, o qué efecto o cómo se manifiesta el temor a Dios en la vida de la persona. El primer pasaje es Lucas capítulo 5, versículo 26. Jesús sana a un paralítico en el contexto
La historia está describiendo, o el texto bíblico está testificando de que el Señor Jesús sanó a un paralítico. El versículo 26 dice que y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, le atribuían a Dios el milagro y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Ok? Cuando vemos el temor a Dios, cuando reconocemos que en su presencia hay grandes cosas, el efecto que se produce finaliza diciendo: hoy hemos visto maravillas. Reconocemos, el temor hace que veamos lo que Dios hace como maravillas, cosas maravillosas, ¿sí? Son las que Dios hace para con nosotros. En ningún momento y bajo ningún concepto el temor de Dios es una actitud de miedo, de terror, de pánico, ¿sí? Es probable que produzca pánico o terror a los que están apartados de Dios, pero a los que tienen hambre y sed de Dios, a los que están buscando a Dios por caminos incorrectos, que son caminos incorrectos, ajenos a la voluntad de Dios, pero que en su corazón quieren a Dios, cuando ven sus maravillas, sobreviene temor y dicen: eso es lo que yo quiero, ese es el Dios que yo quiero, un Dios vivo, un Dios real, un Dios que hace las cosas como yo necesito y como sé que deben ser. Porque a pesar de que mucha gente no conoce la Biblia, la gente sí conoce de que su estado interior tiene paz cuando Dios obra, que su estado interior puede tener dudas, puede tener temor cuando Dios no obra, y puede tener un miedo aterrador, un miedo donde el sistema digestivo es afectado, un miedo donde el corazón se le acelera y por supuesto sufre, puede tener malas consecuencias de ese miedo. Pero la realidad es que el temor a Dios es reconocerle que lo que se ha visto ha sido producto de Dios, ¿sí? Y reconoce que es maravillosa la obra que Dios hizo, como el caso de estas personas que estaban allí y definitivamente reconocieron que ese milagro de ver a un paralítico caminar era producto de la gloria de Dios, ¿sí? Temor hace que reconozcamos las maravillas que Dios hace, ¿sí? Y hace que expresemos admiración y reconocimiento de que Dios es el que hizo eso. En sí mismo, en 2 Corintios capítulo 5 versículo 11 dice, 2 Corintios capítulo 11 dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero también lo sea a vuestra conciencia, ¿sí? El ministerio que Dios le entrega a los apóstoles es el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Y Pablo le dice a la iglesia de Corintios: conociendo pues el temor del Señor. Pablo conocía el temor del Señor. Pablo había tenido un encuentro con el Señor. Pablo había visto que Dios era real, era vivo, y que Dios no se manifiesta simplemente porque la gente está lejos de Él. La gente se aparta de Él porque las personas buscan muchos dioses. En cambio Dios, que es fiel, es verdadero, Él cumple. Esto me hace recordar que en Deuteronomio capítulo 4, sí, Deuteronomio capítulo 4, dice lo siguiente. Está Moisés hablándole al pueblo de Israel y dice: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Moisés le decía a la nación de Israel, a su pueblo, que ninguna nación tiene un Dios como el Dios verdadero, que estaba cercano a él, a ellos cuando ellos clamaban. Sí, la Biblia dice que cuando Jesús se fue al cielo, le dijo a los discípulos:
He aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tu Dios, nuestro Dios, está con nosotros. El detalle es que debemos de ser sensibles a su presencia, ser sensibles a su voz, buscar dentro de tantas cosas que uno escucha, dentro de tantos tumultos, dentro de tantos gritos, dentro de tantas lamentaciones, ¿cuál es la voz de Dios? Y esa voz de Dios se abre en medio de tantos gritos, de tantas cargas, de tantas preocupaciones, tantas angustias, y nos da paz, y nos permite una seguridad tan grande que nos inclinamos a seguir por ese camino donde Dios habla, porque es lo único que nos produce paz y sobre todo temor, que si no me agarro de Él, si no lo sigo a Él, no voy a salir del tumulto, de los gritos, de las lamentaciones, de las circunstancias difíciles que podamos estar pasando. Entonces, el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:11 describe el temor a Dios de esta manera: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Aquí el apóstol Pablo persuadía a los hombres a que se reconciliaran con Dios. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Dice que Dios sabía lo que él tenía en el corazón, que tenía temor a Dios. Dios sabe cuando en tu corazón hay temor a Él. Dios sabe que si le obedeces, por ejemplo, honrando a tus padres, te va a ir bien y vas a ser de larga vida sobre la tierra. Y que vas a honrar a tus padres porque si no los honras, dice en Efesios 6:1, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Si no los honras, no te va a ir bien. Y dice que si no los honras, tu vida va a ser corta en la tierra. Entonces, el temor a Dios es que yo voy a honrar a mis padres por amor a Dios. Le voy a agradecer a Dios que me hable y que me haga sensible para amarlo, porque si lo amo voy a guardar sus mandamientos. Y comienzo a honrar a mis padres para que me vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y agradecido a Dios porque su palabra se cumple. Cuando me va bien, yo honro a mis padres, atiendo a mis padres de una manera en que Dios sea glorificado. Que todo el buen efecto, que la gente que diga, mira, pero ese sí es buen hijo, ese hijo sí se ocupa de su madre o su padre, sí, pero porque teme a Dios. Y Dios es glorificado. Definitivamente la palabra de Dios nos lleva a ser personas diferentes en el nombre de Jesús. Y esa diferencia es manifiesta. Mira, aquella persona era cristiana, ahora míralo, un alcohólico. Es diferente decir, oye, esa persona siendo cristiana, la vi hace unos meses alcoholizada, llena de una vida incorrecta, pero volvió, se reconcilió con Dios. Eso es diferente, porque debemos de siempre mantener la actitud correcta. La actitud correcta es ir a Dios cada día con la necesidad que tenemos de Él, de ser limpios, de ser perdonados para llevar más frutos cada día. Sigue diciendo en 2 Corintios 5:11 que Dios, lo que somos, no está oculto a Dios, y espero también lo sea en vuestra conciencia. El apóstol Pablo le dice, yo estoy hablándole para que la conciencia de ustedes también esté clara de que Dios está mirando lo que somos, lo que son. Dios está mirando lo que eres, Dios mira lo que yo soy, Dios mira lo que yo pienso, Dios mira porque lo pienso y como pienso, así soy. Dios te mira, Dios sabe lo que piensas, por qué lo piensas, cuáles son los condimentos o aditivos que le pones a tu mente para tener esa reacción emocional y que tu voluntad esté llena de esa forma de ser. Dios sabe por qué hace las cosas, entendiendo que el odio, el rencor hacia tu hermano, aborrecer hacia un ser humano significa ser homicida. Una cosa es apartarte del mal, una cosa es apartarte de alguien porque entiende que esa persona no es sincera contigo, que tú no eres del afecto de esa persona. La persona no te odia, pero
guarda su distancia contigo. Así mismo tú no le odias, pero guardas la distancia. ¿Sí? Y así sencillamente te mantienes libre de no estar aborreciendo, de no estar maldiciendo, hablando mal de nadie. ¿Sí? Y sí bendiciendo con tu boca a toda persona. En el nombre de Jesús. Y procurando vencer el mal haciendo el bien. Porque esa es la manera. Vence el mal haciendo el bien. Por encima de todo. Al que te dé una mejilla no le regreses con un golpe, sino ponle la otra mejilla. Dios te va a defender. Dios va a pelear por ti. Dios se va a encargar de la justicia de Él, que aunque tarda por misericordia, va a llegar en la vida de cada persona. Y que por supuesto Dios quiere que bendigamos a los que nos maldicen, perdonemos a las personas que nos hacen daño, a los que nos persiguen, nos ultrajan. Que Dios sea glorificando su vida sobre esas personas. Y sobre todo, no busques defenderte. Tú tienes un abogado, es el Espíritu Santo. Él es el que obra en tu vida. Tercero, ¿sí? Tercero es que Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor a Dios. Por temor a Dios yo debo de sujetarme. Por temor a Dios yo debo de respetar las autoridades superiores. Por temor a Dios. Para que Dios cumpla su propósito en mi vida, debo de ser cauteloso. Debo de ser objetivo. ¿Qué es lo que demanda Dios de mí? Mi vida no la debo de llevar. Tu vida no la debes llevar de acuerdo a cómo el mundo se comporte, sino como Dios te dice. ¿Ok? Como Dios te dice. Como Dios te habla. En fin, ya tenemos tres cosas. Primero, el temor a Dios me hace reconocer su gloria. Hace que yo vea que fue Dios quien hizo algo y me maravillo por eso. Segundo, el temor a Dios nos lleva y nos llama a reconciliar a las personas con Dios. El temor a Dios nos lleva a que podamos reconocer en la vida de la gente lo que Dios quiere con la gente, que tengan sus conciencias entendidas de que Dios mira nuestro corazón y nuestra mente y sabe cuál es la verdadera intención del corazón. Y tercero, que debemos de respetar los roles de las personas, honrándoles y sometiéndonos los unos a los otros en la vida de las personas. Por ejemplo, mientras fui hijo, lo entendí después de los 18 años fui entendiéndole. Porque a los 18 años, porque conocí a Jesús en ese tiempo, que la casa de mi mamá era de mi mamá y ella era la autoridad en esa casa. Y que yo debía de someterme en esa casa a ella. Segundo, que aún hoy debo de respetar y honrar por temor a Dios su casa, porque sigue siendo su casa. Yo me casé, ahora no soy el hijo soltero, ahora soy el hijo casado que tiene su casa, pero que sigo respetando la casa de mi mamá. Y todavía dependo cuán agradable es a mis oídos, a pesar de que estoy casado, dependo de que mi mamá me diga: Dios te bendiga, hijo, te amo, te quiero, cuídate. Todavía tengo que escuchar sin burlarme o reírme porque me estoy burlando de los consejos de mi madre. No andes, ten cuidado. No andes solo, ten cuidado, no andes tan tarde en la calle. Y cada vez le digo: estoy trabajando. Yo ando en la calle hasta ahora porque estoy trabajando. Vengo de la iglesia, voy para la casa, o estoy visitando a una persona, una necesidad que se presentó. Pero el hecho de salir de casa no significa que ahora mi madre no tiene que meterse en mi vida, porque ella sigue siendo mamá y yo sigo siendo hijo. Fui el hijo soltero, ahora soy el hijo casado. Y algo que aprendí de mi mamá y he aprendido de mi mamá, que ella no invade mi casa, ella no invade ni se mete en los asuntos matrimoniales. Y si en algo se llegara a meter, como la conozco, es aconsejándome que mantenga mi hogar, que esa es mi esposa, que esos son mis hijos. Eso es lo que va a aconsejar ella como buena mujer conservadora de las mujeres de su edad, como buena anciana. Pero en fin, el respetar
la posición, la postura. Y si alguien no respetara mi vida, mi familia, yo simplemente tengo que entender que debo seguir adelante buscando mi temor al Señor. Entonces, ¿por qué me pongo como ejemplo? Para que usted aprenda. Ahora aplíquelo a su vida. ¿Cómo fue usted como hijo? Si deshonró a su mamá, si no se sometió en esa casa, pida perdón. Como hijo soltero, ¿cómo es usted como hijo casado? Espero que no haya desatendido a su mamá o a sus padres, que son ancianos, que siga atendiéndolos, porque Dios quiere que usted honre a sus padres. ¿Sí? Dios quiere que usted preste atención a sus padres, porque ellos ahora son como niños, no tienen la misma capacidad ni la misma fuerza de antes. Están llamados a ser instrumentos para que nosotros, ellos están ahora como ancianos, para que nosotros seamos instrumentos de Dios y les cuidemos y les ayudemos en la medida posible. Y por último, en Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. A Dios le agrada cuando tenemos temor a Él. ¿Qué es temor? Temor no es miedo, no es estar asustado. Temor es, Él es Dios, Él es el único Dios verdadero. No voy a creer en otro Dios porque voy a creer en un Dios que no existe o que es falso, o alguien que está imitando a Dios pero que no es Dios. En este caso no busque imitación. Las imitaciones son baratas, siempre han sido baratas, pero lo original es caro. Dios, ¿en qué sentido es caro? Que lo que Él pagó por nosotros en la cruz fue grande, fue su propia vida. Entonces debemos de estar con gratitud a Dios, que Él nos revele lo inconmovible de su reino, que en la tierra se podrá mover. La tierra, todo se podrá mover, tus finanzas se podrán mover, podrán tambalearse, tu vida familiar se podrá tambalear, pero el reino de Dios permanece para siempre, es inconmovible. ¿Sí? Nada puede mover el reino de Dios, nada puede hacer que Dios cambie de opinión. Ninguna cosa, ningún ser humano, ningún argumento podrá hacer cambiar a Dios de opinión. Su reino no se moverá. Estamos refiriéndonos a su reino, su palabra. Recuérdense que el Padre nuestro dice: haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Establece tu reino aquí en la tierra. Porque si Dios establece su reino en la tierra, tu vida nadie la va a poder mover. Todo lo que tienes nadie te lo podrá quitar. Lo que Dios ha hecho a través de tu vida se va a perpetuar. Dios se va a glorificar porque a través de tu vida lo vas a honrar. Y todo lo que hagas en el nombre de Jesús, nuestro Padre Celestial lo va a responder porque así lo dijo Jesús. Entonces, recuerdo 4 cosas. Lo primero es que el temor a Dios nos hace reconocer su gloria. Le damos la gloria a Él por encima de todo. Lo segundo, el temor a Dios nos va a llevar a que otros se reconcilien con Dios, a que otros tengan la conciencia de que Dios conoce el temor que hay en sus corazones para con Él. Lo tercero es que Dios va a obrar de tal manera que nos va a enseñar a someternos los unos a los otros, pero en el temor a Dios, con temor a Dios. ¿Qué significa? Que la voluntad de Dios te va a ser revelada en tu corazón y en tu mente y vas a hacer la cosa conforme a su voluntad. Así no le agrades a las personas, así no caigas en el agrado de los demás. Así la gente, porque la gente va a tratar, los seres humanos tendemos a arrastrar a los demás hacia donde nosotros queremos. Pero el que es inconmovible, como dice la palabra de Dios en Hebreo, el que cree en el reino inconmovible será como una piedra pesada que nadie puede remover. Sí, yo iba a usar el lenguaje del ancla, sí, con el barco. Pero lamentablemente, hermano, hay barcos que ante un tsunami no se quedan, el ancla no lo puede detener. Lo de Dios es inconmovible. La vida eterna que Dios nos da es inconmovible. No importa cuántas circunstancias, cuántas situaciones difíciles enfrentemos en esta tierra, Dios es inconmovible. Ni la comida, ni la bebida, ni el vestido deben hacer que nosotros
descuidemos nuestra fe inquebrantable ante un Dios inconmovible. Porque definitivamente el temor a Dios es entender esto, que cielo y tierra pasarán, mas su palabra se va a cumplir por encima de todo. Así que no te ocupes de hacer el mal, no estés contento o satisfecho de hacer el mal o de protegerte haciendo el mal. Busca el bien ante Dios, corrige tu vida delante de Dios, así como todos los días, todos nosotros tenemos que corregirla. Todos los días debo de corregirla. Todos los días hay algo más. Todos los días Dios quiere limpiarnos para llevar más fruto. Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesucristo, de una manera sencilla, permite que el que está repitiendo esta oración conmigo abra su corazón y reconozca el milagro, la gloria tuya en su vida. Que en el nombre de Jesús abra su corazón y entienda que tú quieres que esté reconciliado contigo. Señor, sé que quieres tener reconciliación conmigo. Enséñame a someterme a los demás en el temor tuyo, por los roles que los otros tienen. Enséñame a tener temor y a respetar el rango de autoridad de los demás, la jurisdicción o el poder que las personas tienen en áreas de su vida y que tú se las has entregado. Enséñanos a obedecer esto, Padre. Y sobre todo, permítenos tener una fe inquebrantable ante tu reino inconmovible. Que temamos a ti, porque cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Espíritu Santo, tu gloria esté en cada hogar, en cada familia, en cada casa, en este momento. Reconcilia los matrimonios, reconcilia la vida. Señor, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu de COVID en cada hogar donde escuchas esta palabra. Ordeno que se va todo espíritu de enfermedad de cada familia y tu gracia y tu favor con todos nosotros. En el nombre de tu Hijo, que no hayan problemas, cargas, divisiones en los hogares, sino que tu gracia y tu favor esté con todos. En el nombre de tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Bueno, bendecidos para bendecir, se les ama y hasta una siguiente oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.